Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge desde sonipedia.com y en este video vamos a hablar de este aparatito que tengo acá, la caja directa. Te voy a mostrar qué es, para qué sirve y por qué probablemente necesitas una tanto en el estudio como en situaciones de sonido en vivo. Vamos a comenzar con una explicación abreviada para aquellos que quieren la síntesis de este tema. Básicamente, una caja directa es un dispositivo que hace dos cosas. Primero, adaptar la impedancia y segundo, balancear la señal. La impedancia básicamente necesita ser adaptada cuando, por ejemplo, yo estoy utilizando un bajo, una guitarra eléctrica y necesito llegar a una consola, a un preamplificador que no tiene una entrada de high Z o de alta impedancia para que la transmisión de la señal sea óptima y no se pierda señal en el camino. Y luego tenemos el balanceo de la señal, que me permite llevar una señal desbalanceada de guitarra o un bajo a una señal balanceada parecida a lo que sería la de un micrófono, para poder utilizar cables más largos en donde se reduce la interferencia de ruido que se va a inducir justamente en el cable. En concreto, la caja directa me permite llevar una señal de instrumento, como la del bajo o la guitarra, a una impedancia similar a la de un micrófono. De esa manera se adapta la impedancia y trabajar con un preamplificador, una consola de forma óptima. Entonces, tanto señales como de guitarra, de bajo o inclusive algunos teclados, vamos a poder trabajarlos en la consola o un preamplificador que no tenga esa entrada de alta impedancia. Y al balancear la señal del instrumento me permite trabajar con cables más largos y no sufrir tanto de las interferencias que se inducen en el cable. Esta es la explicación sintetizada de lo que es una caja directa, y acá vemos en la imagen una caja directa pasiva. Después vamos a ver que hay más de un tipo, en donde entramos con una señal de instrumento, con un cable del tipo plug en el input, y a la derecha podemos ver la salida de la señal de baja impedancia como la de un micrófono, que de hecho se conecta con un conector tipo XLR Canon, que son los que usamos con los micrófonos, de tal forma de poder balancear la señal y usar esas corridas de cables más largas. Para adentrarnos en este tema de la caja directa necesitamos entender una serie de cuestiones, empezando por los tipos de señales con los que vamos a encontrarnos en audio. Básicamente, dependiendo de el nivel de la señal y del origen de la señal, vamos a dividirla en diferentes tipos. Por ejemplo, la señal de micrófono, que se va a originar en un micrófono que puede ser de condensador, dinámico, de cinta, etc., en donde la característica viene siendo el nivel de voltaje a la salida de ese micrófono, que ronda los milivolts, ¿ok? Está en el orden de los milivolts, que son milésimas de voltio. Va a depender la salida de cada micrófono en la sensibilidad de ese micrófono, el nivel de presión sonora de la fuente, pero en líneas generales está en el rango de los milivolts. Acá hay que considerar que esta es una señal que prioriza el voltaje y tiene muy poca corriente eléctrica que está circulando. Y luego tenemos la señal de instrumento o instrument, que tiene un nivel de voltaje que está entre el micrófono y la señal de línea, que vamos a ver a continuación. Y esto es típicamente lo que nos entrega un bajo eléctrico, una guitarra eléctrica e incluso algunos teclados. Después tenemos la señal de línea o line, que tiene un nivel de voltaje en el orden del 1 volt RMS. Después vamos a ver que hay algunas características y distintos tipos de señales de línea, pero más o menos va por ahí. Y acá los equipos profesionales de audio, como puede ser desde un preamplificador, un ecualizador, compresor, una consola, entre otros, en líneas generales trabajan con el nivel de línea. ¿Por qué? Porque es un nivel adecuado como para poder registrar la señal, para poder procesarla sin tener problemas de ruido, y es un nivel que funcionan bien la mayoría de los circuitos profesionales. Pero ese no es el último nivel que existe. Hay otro nivel que se llama el nivel de parlante o de potencia, en donde acá no solamente estamos trabajando con un voltaje y una pequeña cantidad de corriente, sino que acá tenemos decenas de voltios y una cantidad de corriente considerablemente mayor que los anteriores casos. ¿Por qué? Porque claro, para poder mover el parlante necesitamos una cantidad de energía significativamente mayor. Por eso se llaman nivel de potencia, porque interviene tanto el voltaje como la corriente para generar esta potencia eléctrica. Cuando hablamos de nivel de línea, no solamente vamos a ver que hay un estándar, de hecho hay más de uno. Y los dos más importantes son el nivel de línea profesional, que tiene como referencia un voltaje en dBu, que viene siendo más 4 dBu. Esa es la referencia del voltaje profesional, y esto equivale a 1,228 volts RMS. ¿Ok? RMS es un voltaje promediado, entonces 1,228 viene siendo
la referencia del nivel de línea profesional. A diferencia del nivel de línea hogareña o semiprofesional, que tiene otra referencia, que son los menos 10 dBV o V corta V, en donde eso equivale a 0,316 volts RMS. Podemos ver que es un voltaje considerablemente menor que el de línea profesional. De hecho, es un cuarto del nivel de volt de línea profesional. Aproximadamente es un cuarto. Entonces es un nivel bastante más bajo. ¿Y por qué hay esta diferencia? En los equipos que utilizan el nivel de línea profesional trabajan con componentes y diseños de circuito que justamente funcionan con un voltaje mucho mayor y permiten niveles de amplificación y de headroom considerablemente mayores, pero a su vez son más caros de fabricar y de diseñar. En cambio, los equipos que utilizan el nivel hogareño utilizan este nivel que es mucho más pequeño y por lo tanto se hace más barato para poder fabricarlos e inclusive diseñarlos. Entonces el estándar profesional es el más 4 dBU y vas a ver que tanto las consolas como los preamplificadores profesionales, ecualizadores, compresores, entre otras cuestiones, trabajan con este nivel y esta referencia de nivel de línea profesional. Todo esto que yo te he mencionado de los distintos niveles, ¿cierto? De micrófono, de instrumento, de línea y de parlante o de potencia, lo podemos ver en este gráfico que va de menos a más, de izquierda a derecha, teniendo en cuenta la cantidad o el nivel de la señal. El nivel de micrófono en el orden de los milivolts, milésimas de voltio, el nivel de instrumento entre el milivolt y el volt, el nivel de línea, ya vimos que es más de un volt RMS, el nivel de línea profesional. El nivel de parlante o de potencia tiene un componente voltaje mucho más alto y también de corriente considerablemente mayor que todos los anteriores. Por eso también necesitan cables especiales y otras consideraciones. El siguiente parámetro que es muy importante en los circuitos y en la transmisión de señales es el conocido como la impedancia. Básicamente, en un circuito, en electrónica, electricidad, la impedancia es la oposición al paso de una corriente eléctrica. Básicamente está medida en ohms y tiene una injerencia importante en la transmisión de señales que ahora vamos a ver. Un detalle con la impedancia es que, si bien va a estar medida en un valor de ohms, la impedancia varía con la frecuencia. Entonces, muchas veces nos están dando el valor mínimo o máximo de la impedancia como referencia. Bueno, esto como un dato para tener en cuenta. Cuando yo hablo de la transmisión de las señales, es decir, que va a ir desde un dispositivo emisor a uno receptor y que necesitamos que la señal vaya íntegra, que no se pierda, yo tengo que dividir entre dos tipos de señales. Las más importantes son las que priorizan el voltaje. Por ejemplo, las señales de micrófono, de instrumento y de línea. ¿Por qué priorizan el voltaje? Porque la generación de estas señales tiene una componente más grande de voltaje y una pequeña cantidad de corriente. Entonces lo que se busca es que la señal de voltaje se transmita de manera completa, íntegra. Para que exista una máxima transferencia o transmisión de la señal desde el dispositivo emisor al receptor, necesitamos que la relación de impedancia entre uno y otro dispositivo sea el dispositivo receptor unas 10 veces mayor, la impedancia de entrada, que la impedancia de salida del dispositivo emisor de la señal. Para que nos demos una idea, un instrumento pasivo como puede ser una guitarra eléctrica o un bajo, dependiendo del tipo de cápsula o pickup que tiene, puede tener una impedancia tranquilamente de 5.000 a 20.000 ohms o 5K o 20K ohms. Cada vez que aparezca el símbolo K tiene que ver por kilo y que eso significa 1000. En los equipos receptores, un preamplificador, una consola, etc., la impedancia de entrada del dispositivo debe ser bastante más alta que la impedancia, por ejemplo, del instrumento para cumplir esa relación. No necesariamente tiene que ser 10 veces más alta, pero tiene que ser bastante más alta. Entonces, si yo estoy usando un preamplificador y estoy emitiendo la señal desde un instrumento, yo necesito esa multiplicación casi por 10 de la impedancia para que funcione bien esta transferencia de la señal y no se pierda señal o no se malogre la señal. Para que te des una idea, tanto las interfaces o las consolas que tienen entrada de instrumento o incluso entrada high Z, básicamente la impedancia en ese tipo de dispositivos va a ser bastante alta, de 0,5 megas, 1 mega o más. 1 mega viene siendo 1.000.000, ¿ok? Entonces si veíamos que un bajo, una guitarra puede tener 20.000 ohms, si multiplico por 10 voy a estar en 200.000 ohms que necesitaría para la entrada del siguiente dispositivo. En el caso de la entrada de high Z, eso se cubre sobrado. Bien, entonces está pensado para incluso impedancias mayores a las que yo mencioné como ejemplo. Entonces entendemos que la impedancia en la transmisión de señales se maneja como una relación y que específicamente en las señales de instrumentos es donde más tengo normalmente el problema y en donde la caja directa justamente me soluciona eso. Me transforma la señal de instrumento, que es de una impedancia alta,
Pasamos por la caja directa y me entrega una impedancia muchísimo más baja como la de un micrófono, puede ser 300 ohms, 600 ohms, y yo la puedo utilizar directamente en la entrada de micrófono de mi interfaz, mi dispositivo para grabar. Transfórmate en el productor musical que siempre has querido con Sonipedia Premium. Complementa tu aprendizaje con más de 68 cursos en temas como ecualización, filtros, compresión, dinámica, efectos de tiempo, analizadores de espectro y mucho más. Encuentra las herramientas, el conocimiento y las respuestas para avanzar con tu carrera en Sonipedia Premium. En el otro plano de lo que hace la caja directa, que hablábamos del balanceo de la señal, básicamente esto significa la utilización de un sistema que me reduce el ruido a través de una utilización ingeniosa de un circuito diferencial. Ahora te voy a mostrar bien cómo funciona eso, pero básicamente tengo un circuito que funciona en el dispositivo emisor, que hace una cosa, un circuito en el dispositivo receptor y cables al medio que transportan la señal. Y todo este conjunto o este sistema hace que esto funcione con una reducción de ruido muy importante. Y lo que se hace básicamente es trabajar en este sistema completo, duplicando la señal en el dispositivo emisor. Entonces ya no tengo solo una señal, sino que tengo dos, pero esta segunda señal que ha sido duplicada se invierte en polaridad, viaja por el cable, llega al dispositivo receptor, se vuelve a invertir la polaridad en esa que inicialmente fue invertida y de esta forma lo único que tenemos es una señal con un poco más de amplitud. Sin embargo, el ruido de interferencia electromagnética que está en el aire, que se induce en el cable, se va a inducir de igual forma en ambos conductores. Y ahí es donde pasa la magia. Fíjate acá en este gráfico, ahora se va a entender mucho mejor. Tengo la señal original, esto está en el dispositivo emisor, bien, tengo una sinusoide, tiene periodo positivo, periodo negativo, comienza del 0 al positivo y lo que genera el circuito inicialmente es un duplicado de la señal, pero abajo está invertida, o sea, este duplicado ha sido invertido. Entonces, en vez de ir hacia arriba, esta va hacia abajo. Bien, la inversión de polaridad básicamente es eso. Ahora bien, la señal viaja por el cable, llega al dispositivo receptor, acá esta señal se mantiene igual, en cambio la señal que fue invertida inicialmente se vuelve a invertir. Y fíjate que ahora pasa a ser como la señal original, o sea, desde 0, parte positiva, parte negativa. Bien, es un duplicado exactamente. Y acá, a la salida, tenemos la suma de ambas ondas, onda original más onda invertida, pero como las dos son iguales al final, se suman y tienen una amplitud mayor que cualquiera de las dos inicialmente. Por eso dice 2A, o sea, 2 veces la amplitud. En efectos prácticos un poquito más de amplitud. Pero acá la magia no es esa, sino es lo que pasa con el ruido. Fíjate que el ruido acá a la izquierda, que parece como este triángulo, este pico acá de señal, en la señal normal está hacia arriba, en la señal invertida también está hacia arriba porque el ruido se induce de forma igual en ambos conductores de la señal y al llegar al dispositivo receptor sigue siendo amplitud positiva la señal original, pero como la señal de abajo, que era el duplicado, se invierte nuevamente, acá lo que se invierte es el ruido también, que es como decir que si tengo un ruido que equivale a 1, ahora es menos 1. Y ahora la suma pasa a ser más 1 del ruido de arriba, con menos 1 el ruido de abajo, y eso se cancela. Más 1 menos 1, 0. Por lo tanto, el ruido se cancela. En la práctica no se cancela del todo, pero se reduce una gran cantidad. Bueno, este sistema no solo utiliza lo que estamos viendo acá, el dispositivo emisor y el receptor, sino que el cable es especial, utiliza un cable con 2 conductores más una malla. Por los conductores pasa esto, en uno va la señal original, en otro va la duplicada y la malla sirve como medida de protección también para el circuito. Entonces es todo un sistema que funciona de manera conjunta, ¿bien? Y nos permite reducir considerablemente el ruido y en ese sentido la caja directa me permite ingresar con la señal de la guitarra, del bajo y salir con esta señal que es balanceada y que utiliza este sistema que veíamos anteriormente. Entonces esto es muy positivo para la transferencia de la señal y para poder usar cables más largos, de hecho mucho más largos, porque si no, si yo utilizaría un instrumento, puedo usar un cable de 2, 3, 4, 5 metros como mucho, si no ya voy a estar perdiendo o metiendo mucho ruido en la señal. Cuando veamos los tipos de caja directa que nos vamos a encontrar, vamos a ver que no solamente hay de un tipo, sino que vamos a tener las cajas pasivas,
que no amplifican la señal, pero tampoco requieren de alimentación externa. No utilizan baterías, no requieren una fuente de alimentación o no requieren phantom power. Básicamente, la caja directa que mostraba anteriormente es de este tipo, es pasiva. Después tenemos otro tipo de cajas que son las activas, que sí tienen un circuito de amplificación y podrían incrementar el nivel de la señal para poder, por ejemplo, tener mayor integridad o una distancia más larga en la transmisión. Pero a su vez estas requieren de una batería, una fuente de alimentación externa o del phantom power, que ahí vamos a ver que hay algunos modelos que usan phantom power a través del cable. Cada una tiene sus ventajas y desventajas. Las pasivas son más económicas. Adentro tienen un transformador que genera esta adaptación de impedancia y el balanceo de la señal. Y bueno, tienen el tema de que no requieren de esta alimentación. Las activas son más caras, requieren de esta alimentación y tienen la ventaja de que al amplificar la señal te pueden permitir hacer cosas que la otra no puede hacer. Aquí tenemos esta imagen, a la izquierda la caja directa pasiva, a la derecha la caja activa. Bueno, cuando utilicemos la caja directa vamos a ver que hay algunos parámetros que debemos conocer. Por ejemplo, el input, que es el lugar donde yo voy a conectar el conector justamente, que suele ser TS o tip sleeve de una guitarra, de un bajo. Yo conecto la señal allí, que va a ser la señal de alta impedancia. Y a continuación, normalmente al lado, tenemos otro conector que dice through, THRU, que viene siendo una salida básicamente duplicada de la entrada. ¿Para qué sirve esto? Yo conecto la guitarra o el bajo al input y si yo quiero usar un amplificador para tener el timbre, el sonido del amplificador, saco la señal por el through, que viene siendo la misma señal, la conecto al amplificador y tengo aparte a la salida, voy a tener la señal balanceada. Entonces yo del otro lado voy a tener el conector, típicamente el XLR como de micrófono, y ahí va a salir la señal balanceada, adaptada en impedancia, y al mismo tiempo puedo estar usando el amplificador. Aparte de eso, yo tengo un pad normalmente que es un atenuador fijo. Se dice que es fijo porque solamente tiene una o dos opciones de cantidad de decibeles. Puede ser 15 decibeles, 20, 10, depende del modelo. Entonces yo lo activo y me atenúa la señal por esa cantidad de decibeles y me puede servir para, si yo tengo una señal con demasiado nivel, para atenuarla y evitar cualquier problema en el circuito siguiente, ¿no? En el preamplificador. Aparte, varios modelos tienen la opción de ground lift, que viene siendo una opción en donde se desconecta el pin 1 a la salida en el conector XLR del circuito para evitar ruidos de loops de tierra. Los loops de tierra se pueden generar básicamente en el cable, en lo que sería la malla o la tierra del cable, en donde va a circular una corriente entre los dispositivos, entre por ejemplo el preamplificador y la caja directa. Entonces al activar esta opción desconecto ese pin 1 de tal forma de evitar que se genere un bucle, un círculo, un circuito, y de esa forma evito este ruido que puede ser bastante molesto por lo demás. Bueno, aparte de las cajas directas que solamente son cajas directas, tú posiblemente veas o te encuentres en algún punto con cajas directas o dispositivos que aparte de ser una caja directa también tienen una salida que tiene emulación de altavoces. Básicamente la idea de estos dispositivos es que tienen una salida que funcionan parecido a lo que ocurriría con un altavoz de un amplificador de guitarra o de bajo al momento de yo utilizarlo para grabar o para generar la señal de guitarra o de bajo, ¿no? Entonces puede ser útil para esos casos. Aparte, vas a ver que existe otro dispositivo que en realidad no es una caja directa, pero es el inverso a la caja directa, que se llama caja de reamp, que básicamente es un dispositivo que puedes utilizar una vez grabaste la señal del bajo, de la guitarra. Por ejemplo, en ese momento no tenías un amplificador o no tenías el que te gusta. Grabas la señal limpia y en una sesión posterior puedes usar esa señal de línea, ingresar a esta caja que se llama caja de reamp y a la salida salir con una señal de alta impedancia de instrumento, ¿ok? Básicamente revirtiendo el proceso y saliendo ahora con una señal de instrumento, por ejemplo, para usar otro amplificador que puedes haber alquilado, te lo pueden haber prestado, etcétera, y que te funciona realmente bien. Entonces tienes las tomas que ya grabaste y usas el amplificador luego en otra sesión para generar el sonido del audio, seguramente con un micrófono, con varios micrófonos, y tener la toma definitiva. Aparte de eso, obviamente las cajas directas también te sirven para generar, aparte de la toma con amplificador, generar una toma limpia que te va a permitir editar porque se van a ver más fácilmente las transientes. Además, otra opción de caja directa son unas que tienen atenuador de parlante, o sea que tú puedes conectar, tiene una salida de caja directa, pero tiene atenuación, por ejemplo, para amplificadores de válvula que tienen una potencia muy grande y donde necesitas reducir esa potencia para poder usarla
con un nivel de presión sonora más razonable, ¿no? A un volumen más razonable, digamos. Bueno, acá tenemos un modelo de caja directa de 8, si se quiere, 8 canales de caja directa, o sea, 8 unidades en una, en versión de rack. Ahí estamos viendo la salida, porque son las salidas de XLR o micrófono. Y acá estamos viendo a la izquierda un ejemplo de una caja de reamp, en donde ingresa la señal por este conector hembra XLR, que sería como el de micrófono. Ahí está entrando una señal de línea y a la salida va a salir una señal de instrumento con la impedancia como la que sería de instrumento, ¿no? Una impedancia más alta. Y a la derecha tenemos otra caja directa de estas que decíamos que emulan los altavoces o gabinetes guitarra de bajo, entonces te da como ese timbre, ese tono que puedes usar bastante bien. En conclusión, la caja directa es un dispositivo muy útil en el estudio, en el home studio, para sonido en vivo, cuando necesitas usar cables más largos que lo que puede ser de una guitarra o un bajo, cuando necesitas balancear la señal, adaptar la impedancia para poder usarla en la consola, en el preamplificador. Y es un dispositivo que te salva en un montón de situaciones. Como te decía antes, también lo puedes usar para grabar una guitarra distorsionada, en donde la distorsión te genera una forma de onda achatada que no tiene las transientes, y con la caja directa generas una onda que va a tener muchas más transientes, y al momento de editar puedes guiarte con esa forma de onda, con esas transientes, para simplificar la edición. Esta es la explicación de qué es, cómo funciona y para qué sirve una caja directa, y todos los parámetros que están metidos dentro del uso de la caja directa, como vimos, de las señales, de la impedancia, entre otras cuestiones. Espero te haya gustado este video, que te aclare el tema de la caja directa, los tipos de señal, los usos de este dispositivo. Si te gustó el video, no te vayas sin suscribirte, activar la campanita y déjanos tu comentario de cómo te gusta usar la caja directa. Mi nombre es Jorge, desde sonypedia.com. Te mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima.